Queremos encontrar los puntos donde la línea tangente a la gráfica de f de x igual a 2 dividido por x es paralelo a la línea, y es igual a menos 8 3x más 4. Recuerde que si las líneas son paralelas, sus pendientes son iguales, lo que significa que estás tratando de encontrar los puntos en la gráfica de f de x. Es igual a 2 dividido por x, donde la pendiente es igual a 8 3 negativo, lo que significa que tendremos que establecer la derivada de f de x igual a 8 3 y resuelve x. Esto nos dará la x coordenadas de los puntos, y luego tendremos que evaluar la función de los valores x para determinar las coordenadas y. Así que se nos da f de x es igual a 2 dividido por x, queremos volver a escribir esto usando un exponente negativo antes de encontrar la derivada. 2 divididos por x equivalen a 2 divididos por x al primero, que es igual a 2x, el poder del negativo. Y ahora, se encuentra la primera derivada, f' de x es igual a la derivada de 2x. El poder de lo negativo 1 con respecto a x, que es igual a 2 veces menos 1, x a potencia de menos 1, que es igual a menos 2x a potencia de menos 2. Lo que equivale a negativo 2 divididos por x al cuadrado. Y ahora de nuevo, ¿por qué? Estamos buscando los puntos donde la línea tangente es paralela a, y igual fue negativo 8 3x más 3. Ahora estableceremos la primera derivada, igual a 8 3 negativo. Entonces, si f' de x debe igual negativo 8 3, entonces sabemos que negativo 2 divididos por x al cuadrado deben ser iguales a 8 3 negativos. Ahora todo esto para x, multiplicamos o podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por el menos común denominador, que son 3x al cuadrado. Voy a seguir adelante y multiplica ambos lados de la ecuación por 3x al cuadrado. Simplificando a la izquierda, x cuadrado dividido entre x cuadrado, simplifica el 1. Nos quedamos con menos 6 iguales a la derecha 3 divididos por 3 se simplifica a 1. A la derecha, tenemos menos 8x cuadrado. Y ahora vamos a aislar x al cuadrado dividiendo ambos lados por menos 8. Simplificando, tenemos x al cuadrado igual a menos 6 dividido por 8, se simplifica a 3 4. Y ahora, para resolver x, tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Recuerda, vamos a tener dos soluciones. Incluimos un signo más o menos a la izquierda, lo que nos da x igual a más o menos la raíz cuadrada de 3 4, es igual a la raíz cuadrada de 3 dividida por la raíz cuadrada de 4. Y dado que una raíz cuadrada de 4 es igual a 2, esto simplifica un plus o menos una raíz cuadrada de 3 dividida por 2. Observe cómo tenemos dos valores x aquí. Por lo tanto, va a haber dos puntos. Donde la línea tangente a la gráfica de f de x es paralela a la línea dada. Donde un punto tiene una coordenada x de raíz cuadrada de 3 dividida por 2. Y el segundo punto tiene una coordenada x de raíz cuadrada negativa de 3 divididos por 2. Ahora, necesito trabajar en determinar las coordenadas y evaluando la función en estos valores x. Primero encontremos f of square raíz de 3 dividida por 2, que es igual a 2 dividido por la raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Recuerde dividir entre una fracción equivale a multiplicar por el recíproco y, por lo tanto, 2 divididos por la raíz cuadrada de 3 más de 2 es igual a 2. O si queremos 2 más de una vez. El recíproco del cuadrado raíz de 3 dividida por 2, que es 2 divididos por raíz cuadrada de 3, lo que nos da 4 divididos por raíz cuadrada de 3, lo cual está perfectamente bien. Se trata de un valor exacto, pero también quiero mostrar cómo. Racionalice el denominador, en caso de que se le pida hacerlo. Para racionalizar el denominador de 4 dividido por la raíz cuadrada de 3, multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 3, lo que nos da 4 raíz cuadrada de 3 dividida por la raíz cuadrada de 3 times square 3 es 3. Así que podemos expresar la coordenada, y como 4 divididos por raíz cuadrada de 3, o 4 raíces cuadradas de 3 divididos por 3. Voy a ir y usar 4 dividido por el cuadrado 3. Y ahora tenemos que encontrar f del cuadrado negativo 3 dividido por 2. Bueno, la única diferencia aquí está el letrero. Tenemos 2 divididos por la raíz cuadrada negativa de 3 divididos por 2, que va a ser menos 4 divididos por raíz cuadrada de 3, o raíz cuadrada de 4 negativos de 3 divididos por 3. Y de nuevo, voy a usar menos 4 divididos por raíz cuadrada de 3. Estos son los dos puntos.
donde las líneas tangentes a f de x son paralelos a la línea, y es igual a menos a 8 3x más 4. Así que echemos un vistazo a esto gráficamente. La función se representa en azul. La línea dada y es igual a menos 8 3x más 4 es la línea verde. Y acabamos de encontrar a estos dos puntos rojos en la función, aquí y aquí, donde las líneas tangentes son paralelas a la línea verde indicada. Espero que te haya resultado útil.